Buenas tardes a todas aquellas personas que os hayáis unido en estos momentos para seguir con nosotros un webinario sobre genómica y producción animal, nuevas claves para entender el comportamiento, la salud y la resiliencia. Este es una actividad, un webinario que organizamos conjuntamente la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Autónoma de Barcelona y el CIAN Zaragoza, en orden con la función de promocionar el máster internacional que estas tres instituciones organizamos en mejora genética animal y biotecnología de la reproducción. Quien les habla es Bernardo Basurco, soy administrador del CIAN Zaragoza. Y bueno, yo soy coordinador de las actividades de pesca y acuicultura. No está con nosotros Andrés, que es el coordinador de las actividades de producción animal, pues porque ha sido padre hace unos meses y bueno, pues estamos aquí echando una mano los compañeros. Con nosotros tenemos también a Noalia Ibáñez Escriche, que es profesora de la Universidad Politécnica de Valencia y es directora del máster de Mejora Genética Animal y Biotecnología de la Reproducción. Buenas tardes, Noelia. Hola, buenas tardes. Sí. Y con nosotros tenemos también a tres antiguos alumnos de este máster al cual les hemos pedido que nos hagan una presentación. Ellos muy brevemente os explicarán su trayectoria profesional desde que terminaron el máster, que están haciendo, cómo les ha podido ayudar el máster pues, a comenzar esa trayectoria profesional. Y bueno, quienes están con nosotros, pues es, a ver, tenemos un chico que lo lea porque me atasco a veces con los nombres, que es Juliaxis Ramallo, es antiguo alumno del máster. Hola, Juliaxis. Sí, Hola, buenas tardes o buenos hola, días buenas tardes. en función. Sí. También tenemos a Diego, otro antiguo alumno del máster, es un poquito más reciente de los tres personas que hizo la edición del 22-24 y que recibió el premio a la mejor tesis de máster de todos los másteres del CIAR. Pues buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes. Muy bien. Y a Marina Martínez Álvaro, actualmente creo que eres investigadora en la Universidad Politécnica de Barcelona y antigua alumna del máster en la edición 2011-2013. Pues buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Vale. Mira, no te he oído. Disculpa, que soy de la Politécnica de Valencia. ¿Y qué he dicho? Que me equivoco. No importa, creo que has dicho de Barcelona. Ah, pues perdona, que contigo estoy cometiendo algunos errores, perdón. Y bueno, en la pantalla estáis viendo la agenda del webinario, ¿eh? Pues tanto, bueno, pues Noelia como yo vamos a coordinar este webinario y vamos a empezar pues con las presentaciones de estos antiguos alumnos. La primera de Juliaxis Ramallo, ¿eh? Cada ponente tiene unos 20 minutos, ¿eh? Si tenéis preguntas, yo a los asistentes os pediría que vayáis utilizando la herramienta de Questions and Answers, y allí vayáis escribiendo. Mejor hacerlo aquí que no hacerlo en el chat. Bueno, y después de Juliasis tenemos a Diego Vargas y finalmente a Marina Martínez. Y tras sus tres presentaciones tendremos pues un 10-15 minutos como mucho pues para hacer respuestas a algunas de las dudas que se os hayan podido plantear. Y finalmente, pues Noelia Ibáñez, de coordinadora del máster, pues nos hará una breve presentación, una introducción al máster. Pues yo con esto voy a dejar de compartir la pantalla y ceder la palabra pues a Juliasis Ramallo. Pues Juliasis, si puedes ir compartiendo, pues Sí, por favor, confirmarme cuando comparta que se vea bien. No sea cosa que haya alguna sorpresa. ujú. Porque nos vamos. Por el momento no. Ok. Bien, ok. Muy bien.
Bueno, pues Juliaxis, cuando quieras puedes comenzar. Yo a los 15 minutos, pues te aviso. Ahí te digo, De pues, acuerdo. pues cuando quieras. Primero, reiteradas buenas tardes o buenos días en función del uso horario que nos estén viendo. Y quiero agradecer al IMZ Sigian por la invitación y también a la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Autónoma de Barcelona. El título de mi presentación, lo voy a leer en inglés porque se me hace más fácil, es Hologenomics Approach to Studying the Microbiome Gut Brain Axis in Pigs. Siguiendo un poco el guión que nos han orientado, yo primero voy a presentarme brevemente. Mi nombre es Julia Axis, yo estudié medicina veterinaria en Cuba, me gradué en el 2006, casi de manera inmediata cuando terminé la licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia. Hice el máster, este máster de mejora genética animal y biotecnología de la reproducción. Soy de la edición del 2007-2009. Si no recuerdo mal, creo que era la primera edición que se hacía separando reproducción y genética de nutrición animal. Y Mm. hice la tesis bajo la dirección de Miguel Pérez Enciso y con la codirección de Sebastián Ramos Ocín en la Universidad Autónoma de Barcelona. En aquel entonces estudiamos la diversidad nucleotídica del cerdo criollo cubano como un recurso local. Al terminar el máster, entonces hice la tesis de doctorado en producción animal en la Universidad Autónoma de Barcelona y específicamente en la Facultad de Veterinaria, bajo la dirección de José María Fol y codirigido con Miguel Pérez Enciso. Al terminar el doctorado, pues apliqué a un COFUN Marie Curie y me fui a Francia, al INRAE, donde estuve desde el 2013 hasta el 2016. Y esto fue un cambio bastante importante en mi carrera, porque fue cuando comenzamos a estudiar no solo el genoma de los animales o su contribución a los fenotipos, sino también el metagenoma, como ya veréis luego. Y por último, en el 2017 decidí regresar a España eh, con otro que fue un Marie Curie y aquí me encuentro en España, en el IRTA, desde el 2017. Después de Marie Curie, pues obtuve un ramo de Cajal y actualmente soy investigador en el IRTA. ¿Cómo el máster ha cambiado mi vida? Bueno, yo creo que más que la mía, ha cambiado la vida de muchos. Y lo que quiero compartir en esta diapo es una foto que nos hicimos el día de la grabación por una parte y la otra foto que nos hicimos con nuestro compañero del máster en una visita a un centro genético del cerdo ibérico. eh, y realmente lo que yo puedo comentar, primero es que por parte del CIGIAN siempre tuvimos un soporte muy bueno. Recuerdo con mucho cariño a Antonio del Valle y Armando Con, que eran en aquel entonces las personas con las que yo hablaba. Y segundo, que a pesar del paso del tiempo, yo mantengo contacto, no con todos, pero con casi todos mis compañeros. Y lo cierto es que a todos les ha ido muy bien. Todos han podido desarrollar una carrera científica, muchos son investigadores, otros profesores de universidad, otros trabajan en empresas privadas, pero el máster, sin lugar a duda, ha contribuido significativamente al desarrollo profesional de todos ellos. Moviéndonos un poco ya al tema de mi presentación, yo la presentación la he dividido en dos momentos fundamentales. Un primer overview con algunos conceptos, porque voy a estar tocando temáticas que no sé si todo el mundo conoce. Y luego, ¿qué hemos aprendido del uso de estas metodologías ómicas, particularmente en el contexto de el eje intestino-microbioma intestino-cerebro, utilizando el cerdo como un modelo para ello? Dado que el webinar va de ómicas, yo quería hacer una pequeña reflexión que también se ajusta un poco al periodo en el cual yo transité entre el máster, el doctorado y actualmente. Y aquí lo que ven en pantalla básicamente es un estudio que hice donde me comencé a descargar, a recopilar el número de publicaciones científicas por año de tres ómicas, de la genómica, de la transcriptómica y del microbioma. Entonces, en pantalla lo que intento representar es un poco cómo han evolucionado el interés científico por estas ómicas y se puede medir por el número de publicaciones por año, ¿cierto? Y
Y lo que quiero remarcar es lo siguiente. Por una parte, evidentemente la figura no es exhaustiva. Se hace genómica muchos antes del 2005 en porcino, ¿de acuerdo? Pero yo lo quise delimitar ahí porque coincide un poco con el periodo del máster y el doctorado y demás. Está claro que hay un mayor número de estudios de la genómica, seguido por la transcriptómica. Los estudios del microbioma son más recientes, como se puede ver aquí, pero también se observa que hay una rápida expansión. Esa rápida expansión, en mi opinión, tiene que ver con dos cosas que se observan clarísimamente también en las otras ómicas. Por ejemplo, en el 2009, Illumina desarrolló y hizo público el chip de genotipado de SNP. Y en el 2012 ya teníamos, en el caso del cerdo, un genoma de referencia de una calidad bastante decente. En cambio, si ustedes lo observan, para el caso del cerdo, el primer catálogo de referencia es del 2016, que de hecho es algo que hicimos cuando yo hacía el postdoc en Francia, en colaboración con China y con Dinamarca. Y luego hay una expansión muy alta, muy larga. De hecho, actualmente esta expansión casi que es equivalente la producción científica en temas de microbioma con las otras ómicas. Y todo esto ha coincidido también con la disminución de los precios de la secuenciación masiva, lo cual hace que la tecnología sea aún más asequible. Y a donde yo, en mi humilde opinión, creo que vamos es hacia cómo integrar estas ómicas. O sea, a día de hoy, lo más difícil no es generar los datos, sino el verdadero reto está en cómo analizarlo y cómo hacerlo de manera integradora. Por suerte, la biología computacional, los métodos estadísticos también evolucionan y esto favorece un poco que esto sea más asequible hoy que lo que era hace 10 años, por ejemplo. Hablo de hologenómica, hablo de términos que me gustaría definir. Antes de definir qué es el hologenoma, quiero definir qué es el holobionte porque están muy estrechamente relacionados. El concepto de holobionte es un concepto que, aunque fue acuñado en el 1991 por Lynn Margulis, ciertamente había sido sugerido antes, en el 1940, por Adolf Meyer, y básicamente tiene que ver con la relación que existe entre nosotros como hospedadores y los microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Muy relacionados con el concepto del holobionte es el concepto del hologenoma. El hologenoma hace referencia, por tanto, a la información genética que es codificada por ambos, el genoma del hospedador y el genoma y el metagenoma, quiero decir. Es un concepto un poco más reciente, del 2008, y lo que es interesante en la posible aplicación de estos conceptos en producción animal es que, por una parte, el genoma evoluciona un poco más lento, en cambio, el genoma es un poco más dinámico, la evolución es mucho más rápido, y esa dinámica entre ambos es lo que abre oportunidades para estudiar su efecto en la producción animal y en nuestro caso en particular en el eje intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro no es más que la relación bidireccional que existe entre el intestino y el cerebro. Esto, aunque parezca un concepto moderno, lo cierto es que la medicina hipocrática ya advertía desde hace mucho tiempo que era muy importante controlar el papel de la alimentación y los trastornos digestivos en la salud. ¿Se puede considerar esto un antecedente del eje intestino-cerebro? Quizás sí. Y actualmente lo que sabemos es que esta comunicación bidireccional entre el, el intestino y el cerebro ocurre mediante varias rutas metabólicas que incluyen, por una parte, el sistema inmune, por otra parte, el sistema entérico nervioso y también por el nervio vago. ¿Cómo funciona? No es que las bacterias tengan memoria, no es eso. Es que las bacterias producen ciertos metabolitos y estos metabolitos, mediante estas rutas metabólicas, pueden impactar el cerebro. A su vez, el cerebro regula ciertas funciones que pueden estar asociadas también a la motilidad intestinal. Por eso decimos que es bidireccional. ¿Cómo abordamos esto desde el IRTA, esta línea de investigación? Pues lo hacemos como de otra manera no puede ser en un campo tan complejo, de manera interdisciplinaria. Y ahora lo que ven en pantalla son el equipo de trabajo que está compuesto por un grupo especializado en bienestar animal, liderado por Antoni Dalmau, Raquel Ríos, nuestra estudiante de doctorado, que también trabaja en esta temática. Por parte, en la Universidad de Girona contamos con Xavier Chifró, que es un neurobiólogo
que es el que analiza el cerebro. Y en el IGB, que es un centro de investigación de Girona también, contamos con la colaboración de Jesús, que es un catedrático en microbiología. Y tenemos también al Adri, que es nuestro estudiante de doctorado, y Joana, que es nuestra postdoc en biología computacional. En los últimos 3 años en los últimos 5 años, perdón, hemos sido financiados con 3 proyectos de investigación. Hoy voy a hablar sobre todos estos dos, de GutBrain and PigHaber, porque ModGut es un proyecto que desarrollamos en colaboración con el Hospital de San Pau, donde estamos utilizando el cerdo como un biomodelo para humanas. Para poder estudiar el modelo tenemos que primero generar el estrés en los animales y para eso en el IRT hemos desarrollado un modelo porcino de estrés social. Básicamente lo que hacemos es que tenemos animales en dos condiciones. Lo que dominamos grupo control tienen una densidad de animal por corral de 1,5 metros cuadrados. Lo que denominamos estrés están en la densidad recomendada para el peso y la categoría. Y a lo largo del engorde, entre la transición y el engorde, lo que hacemos es que los mezclamos 2 veces. Los cerdos son animales sociales y por consecuencia cuando los mezclas tienen que restablecer jerarquías y esto les genera bastante estrés. Y de alguna manera con esto lo que hacemos es que intentamos representar lo que sucede en una granja en cada día. Cuando los animales pasan de la lactancia a la transación, se mezclan con nuevos compañeros y esto genera estrés. ¿De acuerdo? Además de cuantificar el estrés, algo que hacemos es cuantificar parámetros individuales de comportamiento animal y para eso en las instalaciones de Monels del IRTA tenemos una infraestructura bastante particular que nos permite realizar tests que son muy parecidos a los tests que se realizan con ratones. Esto que ven aquí es un pulpo, aquí es sí, una piscina donde los animales se someten a nuevos estímulos y somos capaces de clasificar si los animales son más o menos optimistas, cómo reaccionan entre sí. Y también tenemos un laberinto a escala cerdo que nos permite evaluar memoria espacial y temporal. Todo esto lo hacemos, como os decía, entre la transición y el engorde. A lo largo de este periodo, además de los indicadores de comportamiento animal, miramos también indicadores productivos, entiéndase cómo crecen los animales. También miramos indicadores de comportamiento alimenticio y al final, en el sacrificio, pues cuantificamos una serie de indicadores biológicos a partir del cortisol en el pelo, por ejemplo, parámetros hematológicos, el cerebro, y tomamos muestras de heces y de mucosa porque además de secuenciar también hacemos métodos de microbiología clásica donde somos capaces de aislar ciertos microorganismos. Esta foto es del muestreo, por ejemplo, en el caso del cerebro, como nos interesan tanto la respuesta al estrés como las emociones de los animales, tomamos muestras de la amígdala, del córtex, del hipocampus y del núcleos acumbios, que están relacionados con este tipo de emoción y la respuesta al estrés. A partir de las heces tomamos muestras de heces para hacer metagenómica, metabolómica y metaproteómica. Y con la mucosa, sobre todo, lo que hacemos es microbiología clásica, aislamiento y cultivo de ciertos microorganismos. Moviéndonos rápidamente hacia los resultados, vamos a comenzar por el cerebro, porque si queremos entender qué está pasando con los animales, tenemos que ver qué pasa en el cerebro. Y lo que ven en pantalla ahora es un estudio que ha hecho el Xavi en la Universidad de Girona. Básicamente, Xavi mira la abundancia de ciertos marcadores proteicos que se utilizan en medicina humana como indicadores de depresión. Y lo que vemos es que este marcador, que es el Brain Derived Neurotrophic Factor, es un marcador que es muy importante porque está asociado con la plasticidad sináptica, la neurogénesis y se observa que es mucho más abundante en los animales que no están estresados. En cambio, indicadores de inflamación, como pueden ser el GFAP y el IBA1, muestran el patrón contrario. Todo en su conjunto lo que nos hace pensar es que este estrés que estamos generando, este estrés prolongado que estamos generando, tiene patrones a nivel del proteoma del cerebro similares a lo que se observa en humanos con depresión, modelos de depresión y también en ratones, que se caracteriza por una reducción del soporte neurotrófico en el hipocampus y un aumento de la actividad inflamatoria en el hipocampus también. Por otra parte, de cara al crecimiento de los animales, sabemos que los animales que están en mejores condiciones pues crecen más. La diferencia del peso vivo es de un 7, puede llegar a ser hasta de un 7% cuando miramos la media del grupo control versus el grupo estresado.
El comportamiento alimenticio también es diferente. Los animales control tienen un mejor acceso al comedero, tienen un mayor número de visitas, pero comen más Luis, tranquilos. ¿Eh? 5 minutos te quedan. Vale. Y también vemos diferencias a nivel de cortisol. A nivel del metagenoma, vemos que los animales control los estresados tienen una menor abundancia de bacterias beneficiosas y, bueno, me salto todo esto para llegar al punto que quiero llegar. Además de mirar esto, miramos el metaboloma y lo que veíamos era que en el metaboloma fecal, los animales control tienen una mayor abundancia de neurotransmisores como la serotonina y en cambio los estresados tienen una mayor abundancia de algunos metabolitos que se sabe que están asociados a la generación de especies reactivas de oxígeno y esto es proinflamatorio en el intestino. Por último, lo que nos parecía más interesante era integrar la información del metagenoma y el metaboloma. Para eso seguimos un proceso que nos permite ensamblar los genomas y predecir los genes del metagenoma y mediante un algoritmo basado en Neural Network, lo que hicimos en este caso fue Raquel y Joana, fue juntar ambas fuentes de información y seleccionar un grupo de genes que, como se puede observar aquí, mostraban un patrón de abundancia diferente entre los indicadores de control como la serotonina y la xantinosa. Y lo que es interesante también ver es que diferentes especies del mismo género se comportan de manera diferente, lo cual sugiere que es importante analizar esto a nivel de especie o incluso mejor a nivel de cepa, de poder ser, ¿vale? Y algo súper interesante también que nos parecía curioso es que si nosotros comparamos la capacidad predictiva, si se hace el análisis solo a nivel del metagenoma o solo a nivel del metaboloma o integrando ambas fuentes de información, siempre obteníamos una mejor capacidad predictiva cuando utilizamos modelos integradores que consideran no una ómica, sino más de una. Entonces, a modo de conclusión muy rápido, lo que sabemos hasta ahora es que el estrés prolongado impacta el eje intestino-cerebro a diferentes niveles. Los resultados nos permiten proponer algunos marcadores no invasivos y también resaltan la importancia de la integración para entender mejor los procesos biológicos subyacentes y también sugieren que el cerdo puede ser un buen modelo con implicaciones para el bienestar animal y también la salud humana. Pero claro, todo esto que os he enseñado son simplemente asociaciones y nosotros sabemos que correlación y causation no es exactamente lo mismo y hacia donde vamos actualmente es hacia modelos que nos permitan, por una parte, seguir caracterizando desde el punto de vista funcional el ecosistema para identificar mejor los microorganismos y intentar movernos de asociaciones a intervenciones que tengan un efecto para el sector. Y ya con esto termino, agradeciendo primero a todo el equipo, tanto del IRTA como del proyecto que mencioné antes. Y segundo, en este contexto, yo quiero poner en valor lo que ha significado el máster para mí. Claramente en esta diapo no cabrían todos los agradecimientos que quiero dar, pero sí me gustaría agradecer a mis directores, tanto del máster como de la tesis, a mis compañeros de máster, a todo el claustro de profesores, que es un claustro magnífico, que han permitido, entre otras mucha gente, gracias a Dios, que un niño como este que está aquí, que nació en Cuba, en un hogar muy humilde, esté hoy compartiendo con ustedes esta bonita experiencia que ha sido el máster de mejora genética animal. Y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Yuriarsis. Y bueno, recordar a los asistentes que las preguntas, las dudas que tengáis, podéis empezar a escribirlas utilizando la herramienta de Questions and Answers, preguntas y respuestas. Allí podéis empezar a escribir, bueno, vuestras preguntas y así ya Yuriasis pues va tomando nota, podría a lo mejor empezar a contestar algo y luego comentarlo más al final durante la discusión. Yuriasis, solo tengo que comentarte que yo soy amigo y compañero de Miguel Pérez Enciso, lo conocí en París y guardo relaciones con él, y también de Antonio del Valle, así que ya les daré recuerdos de tu parte. Bueno, continuamos Por y favor, sí, por favor, dale recuerdos a Antonio, que hace mucho que no sé de él. sí, pues eso, intentaré verlo esta semana. Y bueno, pues continuamos. Diego Vargas, pues puedes compartir pantalla Vale, ahora. y
Es- ¿Se ve? Se ve y Sí. puedes empezar cuando quieras. Vale, bueno, Igual que Yuriasis, pues yo controlo el tiempo y te aviso a los 15 minutos. vale, perfecto. Pues buenos días con todos. Yo también fui parte, como ya lo dijo Bernardo, del máster y hoy les voy a dar una pequeña charla de lo que estoy trabajando actualmente como parte de mi tesis de doctorado, que es titulada Tracking the Genetic Footprint of Domestication in Pigs, Integration of Transcriptomic and Genomic Data. Bueno, de manera breve, yo estudié la carrera de genética y biotecnología en Lima y Perú y en un principio yo estaba enfocado en lo que era la biotecnología reproductiva, especialmente en alpaca. Posteriormente, vi la oportunidad de aplicar a una beca para realizar el máster de genética animal y biotecnología de la reproducción y pues me aceptaron, para lo cual comencé en el 2022 a estudiar el máster. Posteriormente realicé el trabajo de fin de máster bajo la supervisión del doctor Marcela Mills y el doctor Sebastián Ramos Uncins. Y actualmente soy estudiante de doctorado en el programa de producción animal que está impartido por la UAB y la tesis la realizo con mis supervisores del TFM y además con el doctor Alex Klopp. Y lo que me ha permitido ahora enfocarme, cambiar completamente de rama a lo que es la genómica animal. Y me ha permitido, por ejemplo, participar en nuevos proyectos, como por ejemplo en Barcodes, para identificar la huella de selección en cabra. Brevemente, para mí lo que significó realizar el máster, pues como les dije, yo antes trabajaba en algo completamente distinto. Yo trabajaba en la parte de biotecnología de la reproducción, para lo cual es que inicialmente quise realizar el máster y durante el camino pues se me abrieron otras oportunidades y cambié de rumbo, a lo cual hoy en día hago principalmente bioinformática, genómica animal y me he desarrollado en nuevos habilidades y también como parte del doctorado me estoy capacitando, por ejemplo, en otras habilidades como la divulgación científica, la comunicación, el pensamiento crítico, y lo cual me está ayudando mucho a mi carrera formativa como investigador. Otra parte muy bonita de haber realizado el máster es que en su principio hice el TFM y lo estoy haciendo ahora el doctorado en el CRAN y me permite estar en un ambiente muy internacional, hacer muchos contactos y lo que me ha enriquecido a manera personal y también académica. Y una muy bonita forma de haber acabado el máster fue que el año pasado me otorgaron el premio Ramón Esteruelas, CIGEAN Zaragoza, por el mejor expediente académica. Yo creo que hasta ahora, a pesar de que todavía estoy comenzando con mi carrera científica, el máster me ha otorgado muchísimas oportunidades. Seguir con el doctorado, que me hayan dado un premio, tener todas las experiencias es muy enriquecedor y yo creo que cualquier persona que pase por el máster lo ha vivido también. Entonces, lo que yo quiero dar es un pequeño ejemplo de lo que estoy haciendo como parte de mi tesis doctoral. Y como yo les dije, trabajo ahora en genómica animal, específicamente en domesticación de cerdo y de cabra. Hoy les voy a hablar un poco de la domesticación de cerdo y para ello quiero explicarles lo que es la domesticación animal. ¿Cómo podemos definir este proceso? Pues es un proceso coevolucionario en el cual tenemos dos especies que van a tener una relación mutualista. ¿Para qué? En este caso, que el humano vaya a asegurar la reproducción del animal domesticado para obtener diferentes cosas, como puede ser comida, puede ser transporte u otros productos. Y este proceso de domesticación va a ser, en esencia, un proceso selectivo que va a generar cambios morfológicos, fisiológicos y de comportamiento en el animal domesticado. Esta selección artificial, porque se están seleccionando caracteres de interés de acuerdo a lo que el humano quiera en la especie domesticada, va a dejar una huella en el genoma, justamente en estas regiones bajo selección. Se van a presentar diferentes huellas de la selección, como cambios en el espectro de la frecuencia alélica, aumento en el equilibrio de ligamiento, una menor variabilidad genética, o si comparas dos poblaciones, va a haber una diferencia genética entre la población seleccionada de la no seleccionada. En el caso del cerdo, como especie, sus escrofa, tanto jabalí como el cerdo doméstico,
Pues como especie Susfescrofa en realidad se originó hace 1,5 millones de años en el sudeste asiático. Posteriormente, emigró por todo el continente euroasiático, incluso el norte de África, y hubo una diferenciación genética de las poblaciones del oeste y del este, a partir de las cuales hubo una domesticación independiente. Una en el Oriente Próximo, en el creciente fértil, y por otra parte en el Oriente Lejano, específicamente en China. Es por ello que si hacemos estudios filogenéticos, podemos ver esta clara divergencia genética entre las poblaciones del oeste, en las cuales están las poblaciones del cerdo doméstico europeo, de las poblaciones del este, que está, como por ejemplo las poblaciones chinas. Y en verdad la domesticación del cerdo ya se ha estudiado, se han encontrado regiones del genoma candidatas a la selección y por tanto genes que podrían explicarnos de cierta manera la domesticación o los cambios fenotípicos del jabalí al cerdo. Sin embargo, todavía hay muchos aspectos que no se conocen, para lo cual dentro de mi trabajo de tesis estamos usando información transcriptómica para ver los patrones de expresión de estos genes candidatos a la selección y ver, por ejemplo, dónde se expresan estos genes candidatos a la selección. Es decir, si son tejidos específicos, ver dónde se expresan, ver en qué tejidos se están expresando estos genes y por lo tanto podríamos decir de cierta manera que si hay una gran cantidad de genes que se expresan en el cerebro, pues la selección actuó en el cerebro, lo cual podríamos inferirlo porque estos cambios en el comportamiento que se buscan durante la domesticación del animal deberían ser específicos de ciertos órganos, o podrían serlo. Entonces, el objetivo del estudio va a ser estudiar la huella de la selección derivada del proceso de la domesticación porcina mediante un enfoque genómico y transcriptómico y ver si estos genes candidatos a selección se expresan en ciertos tejidos. En cuanto a la metodología, rápidamente tenemos, como les dije, dos pools genéticos diferentes, las poblaciones de Europa y las poblaciones de Asia, que fueron domesticadas independientemente. Y lo que vamos a hacer es comparar el jabalí y el cerdo, tanto en Europa como en Asia. Nosotros obtuvimos de bases de datos públicas 101 genomas completos de Stufescrofa. Hicimos un control de calidad, mapeamos frente al genoma de referencia y nos quedamos con SNPs de alta calidad. Una vez con la variación genética o los SNPs, lo que hicimos fue, como les digo, comparar el jabalí y el cerdo, el genoma de ambos y ver si hay algunas regiones que haya divergencia genética. Y a partir de esas regiones, es decir, en estas regiones con un alto FST o valores extremos de FST, podemos buscar esos genes candidatos a la selección que podrían explicar esos cambios fenotípicos. En cuanto a los datos transcriptómicos, usamos los datos del proyecto FarmGTX y obtuvimos los datos de expresión en 26 tejidos y en esos 26 tejidos abarcaban la expresión de 29.000 genes autosómicos. Entonces, con esta información transcriptómica, lo que queríamos saber es la tejido especificidad de esos genes y así ver dónde se están expresando estos genes. Para lo cual usamos el índice de Tau que mide esta tejido especificidad. Vamos a tener, en el caso de Tau, valores de 0 a 1, 0 siendo genes que se expresan en todos los tejidos y 1 cuando el gen se expresa en un único tejido. Y en el caso de nuestro estudio, consideramos que un gen es tejido específico si tenía un tau mayor o igual a 0,85, es decir, que se expresaba en un único tejido o en unos cuantos, que usualmente están relacionados. ¿Y qué hicimos? Pues nosotros usamos solo los genes candidatos a la selección con un tau mayor a 0,85, es decir, tejidos específicos, porque son esos los genes que nos van a dar información a nivel espacial. Podemos de esa manera saber dónde se expresan, es decir, en qué tejidos se expresan, porque un gen que se expresa en todos los tejidos no nos va a dar esa información espacial. Entonces, por ejemplo, tenemos el gen A, que tiene un tau igual a 1, es decir, se expresa en un único tejido. Pues para hacer un conteo de los genes en cada tejido, vamos a ver la expresión de ese gen en todos los tejidos. Como es este gen tau igual a 1, solo se va a expresar en este caso en el corazón. Luego tenemos un gen B, que va a tener un tau a 0,85, que se va a expresar en unos pocos tejidos. Pues de igual manera vamos a ver su expresión en todos los tejidos
que en este caso la expresión total va a ser 100, y lo vamos a dividir cada tejido por la expresión total. Luego de eso vamos a sumar este coeficiente que tenemos de cada gen para cada tejido, y por ejemplo tenemos que en el corazón van a haber 1,8 genes candidatos a la selección, para el pulmón 0,2 y para el resto de tejidos 0. De esta manera tenemos la distribución tisular de los genes candidatos a la selección, tejidos específicos, y vamos a ver cuántos se expresan en cada tejido. Y esto, a grosso modo, no nos dice nada, para lo cual nosotros queremos ver si este valor que nosotros observamos es mayor de lo que se esperaría. Entonces, nosotros, como yo les dije, teníamos un conjunto de 29.000 genes. Tenemos la expresión de toda esa totalidad de genes y nosotros calculamos la tejido especificidad de todos esos genes. Entonces, dentro de ese gran conjunto vamos a tener un subconjunto que va a ser los genes tejido específicos, que van a ser 7.544. Y vamos a tener, por ejemplo, nuestros genes candidatos a la selección, que por ejemplo, digamos que son 120. Y los que nos interesan son esos que nos van a dar una información espacial, es decir, los genes tejido específicos. Con ellos es que realizamos lo que les dije, el conteo tisular observado, pero para compararlo nosotros vamos a hacer un resampling o unas 1000 permutaciones haciendo sampling dentro de ese subconjunto de genes tejido específicos. De esos 7.544 vamos a hacer un resampling 1000 veces. ¿Para qué? Para obtener una distribución o un conteo tisular permutado, y vamos a comparar nuestros valores observados con los esperados. Y de esa manera, comparando estos valores, podemos ver si un tejido está enriquecido en genes candidatos a la selección. En cuanto a los resultados, primero vamos a ver cuáles son las regiones del genoma del cerdo que presentan esa divergencia o esa huella de la selección. Y como les dije, usamos poblaciones europeas y poblaciones asiáticas. En el caso de las poblaciones europeas, encontramos en esas regiones con valores extremos de FST 587 genes, y en el caso de las asiáticas encontramos 610 genes. Y vemos que hay un overlapping de tan solo 23 genes. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues ya se ha visto en estudios anteriores que las huellas de la selección, en el caso del cerdo, son específicas de continente. Y esto es muy interesante porque, a pesar de que no se comparten genes candidatos a la selección entre ambos contrastes, el europeo y el asiático, y es decir, que las señales selectivas son específicas de continente, los fenotipos, tanto del cerdo doméstico europeo como el jabalí, aunque en las fotos no parezcan que son iguales, sí que hay ciertos cambios convergentes, como por ejemplo una mayor capacidad reproductiva, un comportamiento más dócil o una mayor tasa de crecimiento. Y otra parte interesante de lo que decimos es lo que les dije, tenemos el conteo de genes en cada tejido, la observada, y luego tenemos una distribución esperada, que lo hicimos con las 1000 permutaciones. ¿Y qué vimos? Que aquellos órganos o tejidos que presentaban valores extremos en el conteo de genes candidatos a la selección eran principalmente tejidos neuronales como el cerebro, la corteza frontal, el hipotálamo, y también tejidos reproductivos como el ovario y la testis y los testículos. Y también podemos ver, por ejemplo, la pituitaria. Todos estos tejidos son muy interesantes porque podrían explicar que estos tejidos, al ser blancos de la selección, estaban implicados en los cambios durante la domesticación del cerdo. ¿Por qué? Porque los cambios en el comportamiento se podrían explicar por una selección dirigida a genes que se expresan en tejidos neuronales. O, por ejemplo, una mayor capacidad reproductiva podría ser debida a la selección de genes que se expresen en los tejidos reproductivos. Entonces, como conclusión de este estudio es que el análisis mediante el FST, comparando poblaciones domésticas de jabalí y de cerdo, nos muestran que las señales selectivas son específicas de continente, lo que ya se ha demostrado en estudios previos.
Y además podemos concluir que la selección asociada al proceso de domesticación del cerdo tiene como blanco preferentemente a genes que se expresan en tejidos neuronales y en tejidos reproductivos, lo cual concuerda con aquellos cambios que se producen que se han producido durante la domesticación del cerdo. Y por último quería agradecer, bueno, a la beca que me otorgó mis supervisores para continuar con mis estudios de doctorado, a mis supervisores, el doctor Marcela Mies, el doctor Sebastián Ramos y el doctor Alex Klopp, a mis compañeros del CRAP que han sido de gran ayuda durante este proceso y también los años que aún me quedan. Y también quería agradecer una vez más a Sijan Zaragoza por darme la oportunidad de estar aquí hoy día con ustedes, de haberme brindado la beca que me permitió realizar el máster y además de eso que me dio el premio, el reconocimiento al mejor expediente académico por el premio Ramón Esther Velas el año pasado, que fue una muy bonita experiencia. Y bueno, hasta aquí tengo. Sí. Pues muchas gracias, Diego. Muchas gracias también por guardar el tiempo, ¿no? que habíamos en principio previsto para cada presentación. He seguido con mucho interés tu presentación. Debo decir que algo he aprendido, pero estos temas de genética cuantitativa a mí se me hacen difíciles. Espero que a los participantes les haya gustado y les recuerdo que tienen la oportunidad de ir escribiendo sus preguntas, sus dudas, utilizando la herramienta de Tools and Answers. Ya hay algún comentario por ahí escrito, pero bueno, recordad que podéis utilizar esta herramienta, que luego tenemos pues un tiempo para resolver esas dudas o preguntas que hagáis. Y ya pues pasamos a la siguiente presentación, a la última. Para ello tenemos a Marina Martínez, que ya es de antigua alumna de la edición 2011-2013. Y Muy bien. ¿Me oís bien? vimos bien, ahora falta que compartas la presentación. Ah, ¿no la veis todavía? Vale. A ver, Yo no. ahora. Ahora la vemos en modo trabajo, digamos. Faltaría que... Ahora, perfecto. Muy Vale. bien, Marina, pues ya puedes comenzar. Como siempre, si a los 15 minutos yo os aviso y, y eso. Vale. Bueno, gracias Bernardo. Quería agradecer primero la invitación del CIAM a este webinar y a la UPV también y a la UAB por invitarme a presentar. Bueno, yo os voy a contar los estudios que se han hecho en el equipo donde trabajo actualmente acerca de la resiliencia en conejo y os voy a contar la historia sobre un experimento de selección por resiliencia que ha dado, que me parecen muy interesantes. Primero voy a hablar un poco sobre mi trayectoria. Yo estudié ingeniería agrónoma en la UPV, yo soy de Valencia, la estudié en mi ciudad natal y acabé en 2011 y nada más acabar hice mi TFM ese verano rápido y me incorporé corriendo al máster de mejora genética animal que tocaba este año. Mi edición fue la de 2011 de 2011 a 2013. Mientras estaba en mi primer año, un señor que se llama Agustín Blasco, que si hacéis el máster lo conoceréis, me propuso hacer el TFM con él. Así que ya mi segundo año me la pasé trabajando en la UPV con él y ya empezó como una rueda de cosas. Pedí una beca, una ayuda de FPI para hacer el doctorado con él, me la concedieron. Finalicé mi doctorado allí, luego me fui de postdoc a Edimburgo, a LSRUC, donde, bueno, durante mi doctorado estuve trabajando mucho en líneas de selección genética de conejos, en concreto en grasa intramuscular. Y cuando me fui a Edimburgo cambié de tercio y empecé a trabajar con las ómicas. Me pilló toda la ola esta de las ómicas, pero cambié de especie, trabajé en vacuno de carne y en cómo desarrollar métodos para poder utilizar la información del microbioma en temas de selección. Y tras 4 años en Edimburgo, obtuve una ayuda María Zambrano de reincorporación en España para volver a la UPV y al poco tiempo también la Ramón y Cajal. Y desde entonces estoy en la UPV, soy investigadora allí, también doy clases.
y estoy intentando iniciar, bueno, tengo a 2 estudiantes de doctorado y estoy desarrollando ahí mi trabajo muy contenta. ¿Y cómo influenció el máster de mejora genética en mi trayectoria? Yo creo que fue un punto clave. Cuando hice mi agronomía, en realidad a mí me gustaban los animales y tal, y en agronomía no me había satisfecho todo mi interés hasta que hice una asignatura de mejora genética que la daba Manolo Baselga, y él fue quien me invitó a hacer este máster y creo que fue un paso clave en mi carrera. Em, Porque me gustaba mucho la materia y además era uno con una integración biológica muy buena, el máster está muy bien, es muy rico, aprendí mucho sobre genética molecular, sobre genética cuantitativa, también aprendí mucho cómo los sistemas cómo funciona la mejora genética a nivel comercial, porque el máster tiene una parte donde mucha gente de fuera, gente que trabaja en multinacionales viene y te da su enfoque, cómo tienen ellos los planes de mejora, te ubica mucho cómo está el sector laboral. También le aprendí sobre reproducción, porque tiene una parte de reproducción, aunque a mí lo que me gustaba era la estadística y las matemáticas. Y, pero más importante, lo que me dio el máster fueron oportunidades. Por ejemplo, conocí a mis futuros mentores que me abrieron un montón de puertas. Conocí a un montón de classmates, de mis colegas, que como dice Julia, ahora los que tenemos un poco más de años, esta gente, nuestros compañeros del máster que mantenemos relación, están ahora distribuidos por el mundo y tienen puestos profesionales claves en la mejora genética y eso es muy enriquecedor verlo. Y además es que eh, crea una red de conexiones base muy importante. Por ejemplo, tengo compañeros que trabajan en Henry Genetics, tienen cargos importantes, una compañera mía ha creado su propio equipo en Múnich sobre reproducción, otra compañera griega está ahora se ha pasado a humana porque muchos de los métodos que se dan en mejora genética animal son también aplicables tanto en humana como en plantas. Y bueno, creo que me parece o sea, como una propiedad muy buena que toda esta gente estemos todos comunicados y es gracias al máster. Y bueno, también pues me inspiró mucho y me dio fuerzas para desarrollar mi carrera profesional aquí. Y bueno, he metido esto aquí porque parte del máster es en la Politécnica de Valencia, que en mi caso es mi ciudad natal, se da en este edificio aquí, que es el Departamento de Ciencia Animal, y el campus es un campus estupendo. Y también tenemos unas granjas donde hacemos todos nuestros experimentos que son muy, muy interesantes y un poco más de propaganda turística, pues Valencia, que es donde se celebra parte del máster, es una ciudad muy guay, donde se vive muy bien, tiene playa, tiene sol, tiene una arquitectura muy bonita, más moderna, más antigua, se come bien y la ciudad es muy bonita. Si venís ya lo descubriréis. Bueno, y ahora voy a empezar un poco con la charla científica. Hoy os voy a hablar de resiliencia. Os voy a hablar de un experimento de conejos que se han seleccionado por resiliencia durante muchos años y es un poco experimento donde todos hemos aprendido alguna vez algo porque todos hemos contribuido, todos digo, mi equipo de trabajo, hemos contribuido alguna vez a alguna parte de este experimento. Así como outline, voy a empezar hablando de resiliencia, la definición de resiliencia, cómo nosotros describimos la resiliencia, cómo descubrimos si había posibilidad de seleccionar por resiliencia o no, y luego además qué huella multiómica dejó la selección por resiliencia. Bueno, los principales temas de preocupación ahora mismo en ganadería son dos, ya no es producir y producir más y más y más, ahora en la nueva era es un poco más como producir, pero producir bien. Tenemos el cambio climático encima, están aumentando las temperaturas, sobre todo en la zona mediterránea, y además, por otro lado, existe una gran preocupación por la diseminación de genes de resistencia antimicrobiana y el uso de antibióticos está prácticamente prohibido o solamente se puede utilizar con prescripción veterinaria en momentos dados y además también la preocupación por el bienestar de los animales es creciente en la sociedad. Así que en todo este contexto necesitamos, pues eso que he dicho, seguir produciendo, mantener los niveles productivos, pero producir bien y preocuparnos por la salud de los animales y por el bienestar de los animales. En este contexto es donde entra la palabra resiliencia, que según Cambridge es la habilidad de estar contento y de tener éxito cuando pasa algo malo o algo difícil y en el contexto de la producción animal
es la propiedad de no estar afectado por las perturbaciones que ocurren en el ambiente o si estás afectado volver enseguida a el estado original antes de la perturbación. Y esta definición de resiliencia es muy importante en la producción animal por tres motivos principalmente. Uno, porque afecta al bienestar de los animales. Si los animales son resilientes, no se ven estresados y tienen un mejor bienestar. Además, desde el punto de vista de salud, tenemos menos incidencia de enfermedades y menos necesidad de utilizar antibióticos. Y además, todo esto, que suena muy bonito, tiene una repercusión económica importante porque una de las mayores causas de pérdidas de dinero en nuestra industria es cuando los animales mueren, donde se ha invertido mucho dinero en criar ese animal y de repente se muere y son todo pérdidas, y además los animales que son más sensibles y menos y que tienen problemas de salud, si no mueren, pues su producción seguro que se ve afectado. Así que todo esto va acompañado siempre del dinero y tiene una repercusión económica importante. La resiliencia, lo que pasa es que es una palabra un poco general y se puede ver desde un montón de puntos de vista diferentes. Se puede estudiar con modelos de robustez, con tolerancia a un factor de estrés determinado, con modelos de canalización, GBI, Reaction Norm. Y donde me quiero enfocar hoy es en la variabilidad ambiental. Vamos a enfocar la resiliencia, nosotros lo hicimos a través de la variabilidad ambiental. ¿Y qué es la variabilidad ambiental? Pues en un modelo así muy simplista de explicar los fenotipos, podríamos decir que el fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Eso es a nivel medias, pero si queremos, si lo pasamos a varianzas, si queremos ver cuáles son los factores que explican la variabilidad fenotípica que existe en nuestros animales, podríamos dividir dos fuentes, una variabilidad genética, los animales tienen diferentes genes, y una variabilidad ambiental, los animales se comportan de manera diferente en diferentes ambientes. Y con este gráfico de aquí os quiero mostrar lo que es un cambio en la varianza. Vamos a empezar con el gráfico de la izquierda, las diferentes medias. Imaginad que podemos medir el valor productivo de un animal varias veces en su vida, como por ejemplo con el tamaño de camada. Estas dos distribuciones de aquí son idénticas y tienen diferentes medias. Sería, por ejemplo, un animal que bajo diferentes ambientes, sus medidas, imaginaos que cada distribución de esta es una distribución de las medidas repetidas de un animal. Esta distribución de aquí implica que en dos diferentes ambientes este animal tiene un cambio en su media, pero su varianza sigue siendo igual, o sea, sus registros son igual de variables en ambos ambientes. Sin embargo, en este gráfico de aquí vemos dos animales cuyas medidas tienen diferente varianza. Para un mismo ambiente, las medidas repetidas de un animal se distribuyen así de grande, o sea, son muy variables, mientras que otro, el azul, pues tiene menos varianza, se comporta de manera más coherente, más repetitiva. Así es más o menos como quiero que entendáis de lo que voy a hablar, la varianza de las medidas repetidas de un animal, ¿vale? Matemáticamente, bueno, entonces nuestro objetivo era ver si, primero definir la resiliencia como esta variabilidad de los animales en repetir su fenotipo. Y lo segundo es ver si la selección por este fenotipo es posible, o sea, si existe una determinación genética para esta característica. Lo que pasa es que los modelos disponibles para modelizar efectos genéticos, tanto en la media como en la varianza de los caracteres, son modelos muy complicados como este de aquí, que se llama el San Cristóbal Magalí bueno, son expresiones matemáticas bastante complicadas que además luego cuando varios estudios los proponen para estudiar el determinismo genético de los caracteres, pues dan resultados muy dispares y demuestran que estos modelos no son robustos. Ahora ya entro más en nuestro equipo. Entonces, en nuestro equipo de trabajo, este señor de aquí y todo su equipo tuvo una muy buena idea y pensó, bueno, para ver si esta variabilidad ambiental tiene de verdad una base genética, lo que podemos hacer es hacer selección directa por esta medida, la medida de la varianza ambiental. ¿Y esto cómo lo plantearon? Pues dijeron, mira, en conejos, las conejas son muy sensibles al estrés y además en Valencia tenemos granjas de conejos, o sea, teníamos todos los recursos para hacer este experimento. Bueno, en Valencia no, perdona, este experimento está hecho en Orihuela, en la Universidad Miguel Hernández. Entonces se planteó lo siguiente, bueno, una coneja tiene varios registros de parto a lo largo de su vida, así que podríamos
corregirlos por los efectos sistemáticos y guardar esos residuos, que viene a ser el tamaño de camada sin estos efectos sistemáticos. Entonces, lo que el segundo paso sería estimar una varianza con estos residuos de aquí, y el tercero sería utilizar ese número, esa varianza. Cada animal tiene una varianza ambiental que viene a decir cómo de repetibles son sus partos a lo largo de su vida. Se puede utilizar como criterio de selección. Pues bueno, 17 generaciones después, 4.400 hembras fenotipadas y 5.700 animales en el pedigrí, se obtuvieron estas tendencias genéticas que ahora mismo están en la de generación 17 y que demostraron, bueno, que tienen una diferencia entre líneas de media desviación típica para la característica, que es un poco difícil de entender porque se miden gazapos cuadrados, porque es una varianza. Pero lo que demostraron es que este carácter era heredable, que tenía una heredabilidad de en torno a 0,08 y además tenía una correlación negativa, aunque pequeñita, con el tamaño de camada, lo cual es muy interesante porque hace que los animales que tienen menos varianza, que son más homogéneos y más robustos, pues tengan ligeros incrementos en el tamaño de camada. Además de obtener respuesta a la selección y de ver que esta característica, la varianza ambiental del tamaño de camada, era heredable, otra cosa importante era demostrar que de verdad estos animales que eran más homogéneos realmente eran más resilientes frente al estrés reproductivo en este caso. Y esto se demostró con varios trabajos donde compararon entre la línea homogénea y heterogénea, compararon varios caracteres de supervivencia y de resiliencia, como por ejemplo se observó que la línea homogénea tenía menos tasa de mortalidad y que tenía más supervivencia embrionaria, que además ante perturbaciones de estrés tenían una respuesta inflamatoria menor y que además en el parto eran capaces de movilizar su energía de manera mucho más optimizada que la línea heterogénea. Así que de alguna manera quedó demostrada que la varianza ambiental era un buen indicador de resiliencia y que además respondía a la selección. Y con todo este panorama, con este material genético, que eran dos líneas que solamente diferían en los genes por resiliencia, porque los animales han sido criados en las mismas condiciones y el único tratamiento que se ha hecho ha sido la selección, pues era un material genético muy importante para plantearse pues, cuál de todos los pasos que van desde la genoma al fenoma habían sido modificados por la selección. Sabéis que con el dogma de la biología, pues que nosotros habíamos hecho un cambio en el genoma de los animales, pero este cambio se podía estudiar a nivel de transcriptómica, a nivel de metabolómica y también a nivel de microbioma, que ahora ya sabéis lo que es porque Julia Axis ya ha hecho la charla y me ha ahorrado la presentación, pero y finalmente, cómo todo esto explica que las líneas genéticas tengan diferentes fenotipos. Así que este material era un material muy bueno para responder a las preguntas cuáles son las consecuencias de la selección en todos estos pasos intermedios, y podemos encontrar, esto es una fuente de biomarcadores enorme de resiliencia pues de diferente naturaleza. Marina, ¿Ya voy de tiempo? 5 minutos. Vale, bueno, pues se hicieron estudios genómicos utilizando animales de diferentes líneas y de la generación base. Se vio la dispersión genómica esperada. La línea base está en mitad de la línea heterogénea y homogénea. Y además mi compañera Cristina, que es una chica muy resiliente, encontró con unos casi 400 genes propuestos como genes candidatos, algunos genes fijados a la selección, fijados en una de las líneas, perdona, y otros genes que estaban envueltos pues, en respuesta al estrés, en el sistema nervioso o el sistema inmune. Además, también están hechos estudios de expresión publicados en Almiñana et al. Han hecho estudios de expresión en estas líneas en las vesículas de los oviductos y han comparado la línea homogénea y la heterogénea en animales preñados y no preñados. Y un resultado muy importante, muy interesante que han obtenido es que hay un montón de genes diferencialmente expresados entre las conejas preñadas y no preñadas en ambas líneas, pero la mayoría de genes que están diferencialmente expresados en ambas líneas se producen cuando las hembras no están preñadas, mientras que cuando están preñadas la abundancia, la expresión de los genes es más similar. A nivel de metaboloma, nuestra estudiante Selas ha hecho un estudio recientemente comparando todo el plasma metabolómico de las líneas
en 2 generaciones diferentes como validación de los biomarcadores. Sabéis que todas las ómicas son multidimensionales y que hay mucho problema de falsos positivos. Pues bien, ella ha tenido 2 objetivos en este trabajo. Uno, ver la huella metabolómica y 2, encontrar diferencias consistentes en 2 generaciones diferentes. Y su principal resultado ha sido que el panorama metabolómico general es bastante similar entre líneas. De hecho, el factor que más variabilidad explica es la generación y no la línea. Es decir, los animales de las diferentes generaciones tenían metabolomas un poco diferentes, mientras que las líneas solo explicaban un 1%. Pero en ese 1% ha conseguido encontrar 2 metabolitos, son 2 ratios entre metabolitos que son diferentes entre líneas y que además esta diferencia se amplía en general conforme pasa el transcurso de la selección. Y finalmente, en el estudio del microbioma, que se sabe que tiene que los genes del hospedador puede afectar al microbioma, lo que se estaba planteando aquí es esos genes que se han cambiado por la selección, han tenido algún impacto en el microbioma y este microbioma puede modular de alguna manera esta resiliencia diferente que se ve entre animales. Este estudio también lo hizo mi compañera Cristina y en la generación 13, y lo que observó básicamente es que la diversidad microbiana entre ambas líneas era similar. Habían algunas taxas diferentes, algunos genes diferentes, y de manera funcional pues sí que se vio afectado, por ejemplo, el metabolismo del triptófano o algunos variantes funcionales relacionadas con la disbiosis y la inflamación. Así que como conclusión de esta historia, de la historia de las líneas seleccionadas por resiliencia, principalmente se puede decir que la varianza ambiental es una medida de resiliencia que se encuentra bajo control genético y que responde a la selección, que hay varios genes, que se han encontrado varios genes, parece que es bastante poligénico, que además hay genes diferencialmente expresados, pero que no ocurren siempre, ocurren, por ejemplo, en los estados donde la hembra no está preñada, que el panorama metabolómico en general es bastante similar entre ambas líneas. Hay un par de metabolitos que sí que podrían servir de biomarcadores de resiliencia, y que luego sí que hay algunos cambios más marcados en el microbioma de ambas líneas. Quería agradecer a todos los proyectos vinculados a todos estos resultados y sobre todo a todo el equipo de Valencia y de Orihuela, que hacen posible toda esta investigación y con los que se trabaja muy bien, sinceramente. Y nada, animaros a todos a hacer el máster porque es más allá, más que una fuente de conocimiento que va a ser, además es una fuente de oportunidades y de sociabilización y de ubicaros en el campo. Bueno, pues muchas gracias, Marina. Y ahora tenemos, bueno, pues 10-15 minutos para hacer un poquito de debate, algunas preguntas, y luego terminaríamos la sesión, el webinario, con una presentación corta de lo que es perdón, el máster. Yo antes de comenzar a pasar, bueno, hay muy pocas preguntas, pero yo creo que tenemos un poquito de materia. Yo sí quisiera hacer un comentario general. Bueno, me ha gustado mucho vuestras presentaciones. A ver, yo soy veterinario, yo hice virología y la genética, pues bueno, me queda un poquito así. Lo que sí que quería comentar es que he visto que ya con la evolución del tiempo vuestros estudios tienen un carácter ya bastante más multidisciplinar que lo que era anteriormente. Ya estáis trabajando con distintas ómicas, integrando. Y, y decir a los asistentes, a aquellos que están interesados en el máster, pues que este máster tiene un enfoque multidisciplinar. Y deciros que una formación multidisciplinar específica de alta calidad cada vez es más importante en la formación. Todas estas tendencias de estudiar las problemáticas de producción animal de una manera multidisciplinar, pero con alta calidad, pues siguen avanzando. Y el otro comentario que quería hacer es que, bueno, muchos os habéis beneficiado de la cantidad de investigación que hay anterior, de programas de selección, de recogidas de datos en programas, recogidas de datos fenotípicos en programas anteriores, y decir a los participantes que eso siempre va a estar allí. Y también decirles,
como decimos en ocasiones, que nosotros los que somos cristianos decimos que el diablo está en los detalles, o el secreto de una buena investigación está en los detalles y en la metodología. ¿Eh? Y bueno, estoy convencido de que vuestra metodología es fenomenal, pero ya por daros un ejemplo, en la presentación que ha hecho Juliasis, ¿no? Donde habla de estrés y pone pues una comparativa en el método de estudiar animales con más y menos estrés social y utilizando la densidad de población, decirle a los participantes que siempre se lean los materiales y métodos, que comparen las metodologías. ¿Eh? Si ahí la variable es la densidad, recordar que no es lo mismo una densidad alta con poca ventilación que con mucha reventilación, que con mala o buena calidad de agua, que con mala o buena limpieza, y todo eso influye mucho en las investigaciones. ¿Eh? Y bueno, yo esto eran dos comentarios general porque no tengo que monopolizar las preguntas. Y no sé si habéis tenido la oportunidad de ver las preguntas que hacen con la herramienta. Hay una cadena de preguntas hecha por Fortunata MBA Amovo, y ella se interesa por temas dice un doctorado en la universidad, y se interesa por gallinas. Entonces, yo no sé si alguno de vosotros ha trabajado en gallinas, pero igual podéis contestarle algo. Y la verdad es que hace varias preguntas. Una que hace aquí es que cómo puede proceder a la mejora de las gallinas locales respetando los ODS a partir de vuestra experiencia. Y qué se entiende por un gen de candidato en el estudio de los conejos. Bueno, yo no sé si alguno de vosotros pudiera responder un poco a estas dudas que tiene Fortunata, o Fortunato, perdón. Yo si quieres le puedo comentar algo porque yo no trabajo directamente con gallinas, pero nuestros colegas de aquí sí que lo hacen. Y bueno, las ómicas se aplican a todas las especies. Es cierto que el genoma de las gallinas es particular porque tiene una estructura muy complicada, tiene unas cosas que se llaman microcromosomas, que es muy típico de las gallinas y es difícil de estudiar, pero sí que se puede. De hecho, aquí sí hay personas que lo hacen. Yo no, pero mis colegas sí. O sea, si les interesa, le puedo poner en contacto con ellos. Y sí, Jurasis, por favor, sí, habla un poco más dirigido a la pantalla y un poquito más alto, por favor. lo repito. Yo creo que no hace falta, pero sigue hablando de más próximo al micrófono y un poco más alto. Eso, que sí que tenemos compañeros que trabajan con genómica en la especie avícola y sí, ¿vale? Yo puedo contestar a la pregunta del gen candidato. Sí, por favor. Pues sí, bueno, en genómica es muy difícil encontrar los genes, pero tenemos marcadores que se llaman SNPs, que son em, bases donde se produce un cambio de una base por otra, y entonces los chips de genómica se basan en estos puntos. Entonces nosotros hacemos los estudios de asociación en base a los SNPs. Y cuando tenemos regiones del genoma que están asociadas a la característica, entonces se procede a buscar genes candidatos, que son genes que se encuentran en esas regiones, que han sido descritos en esas regiones. Ujú. Muy bien. Yo no sé, a ver si hay alguna pregunta más que se me haya escapado. ¿Cómo acceder al máster? Preguntaba. Ah, vale, bueno, yo creo que eso lo vamos a responder a continuación. Yo ahora me gustaría que las preguntas vayan enfocadas más a lo que ha sido las temáticas de las presentaciones. ¿Eh? Y bueno, yo sí que quiero hacer un comentario en base a lo que yo he comenzado diciendo, que los estudios cada vez son más multidisciplinares, ¿no? Y un poco Marina ha hablado de la importancia
de poder estudiar, cuando uno estudia en producción animal, ¿no? Cosas que tienen impacto en la producción y por tanto que a veces se pueden cuantificar económicamente, ¿eh? Estos son los aspectos que aquellos que somos veterinarios, biólogos, los ingenieros agrónomos un poquito menos, nos asusta un poco más, ¿eh? Cómo se puede cuantificar el impacto económico de una mejora o de una mejora del bienestar o el menor uso de antibióticos o, bueno, pues que hacer unas reformas en nuestros sistemas de explotación y todo esto, ¿no? Y yo, bueno, pues decir a la gente que esto se puede hacer, ¿eh? Que hay mejoras que tienen impacto a nivel de granja, impacto a nivel de sector y impacto a nivel, a veces, social completo, ¿eh? Cuando hablamos de bienestar, hablamos de bienestar y entonces podemos estar hablando a nivel de la granja, pero también podemos hablar de conceptos que son éticos compartidos por los ciudadanos. Es decir, que allí, para aquellos alumnos que nos estáis siguiendo, solo deciros que los investigadores trabajan a demanda de la sociedad. Y eso dice, pues son demandas que tienen los productores, que los investigadores han identificados, pero que también vienen de la sociedad, ¿eh? O sea, los investigadores son, bueno, personas muy integradas en la sociedad y responden a esas demandas, ¿eh? Y cada vez tenemos que responder más a esas demandas y poder expresarlas pues de manera cuantitativa, si tiene un impacto social, si tiene un impacto económico, ¿eh? Marina hablaba pues de la importancia de la residencia para disminuir el uso de antibióticos, pero también para la importancia que tiene en seguridad alimentaria, de poder asegurar el suministro de alimento y de proteínas de alta calidad, ¿eh? La viabilidad que puedan tener las empresas, los sectores, ¿eh? Bueno, estas cosas. Yo no sé si alguno de vosotros tenéis algún comentario sobre esta reflexión que he hecho yo ahora. Sí, Julia, sí, o Diego, Sí, ¿quieres totalmente, comentar algo? totalmente de acuerdo. Al final, nuestras líneas de investigación responden evidentemente a las demandas del sector y de la sociedad, y lo que intentamos es que la investigación que hacemos, que aunque parece básica, muchas veces termine trasladándose, que se pueda realmente aplicar, ¿no? El conocimiento, que no siempre es posible, pero ciertamente es el objetivo final. Eh, y claramente es importante. Por ejemplo, lo que mencionabas tú de el tema de buscar alternativas para los retos actuales, y uno de ellos era modificar sistemas de producción. Está claro que ninguna intervención, como puede ser una intervención en el microbioma o cualquier otro tipo de intervención específica, tiene sentido si no va de la mano de estrategias de mitigación a lo largo de la cadena productiva, porque al final el fenotipo es mucho más que la contribución individual de diferentes ómicas, ¿no? El manejo tiene mucho que ver también y por tanto lo que intentamos es hacer eso, buscar alternativas que nos permitan, mediante ya sea selección genética, ya sea mediante modulación del microbioma o de la manera que sea, contribuir a la sostenibilidad y a la productividad de los sistemas de producción y también intentar mejorar el bienestar animal. O sea que al menos yo estoy bastante de acuerdo con lo que comentabas. Ujú. Sí, y por continuar, hago énfasis a lo que Marina en su presentación hizo de la importancia que tiene en estos momentos de la formación establecer buenas relaciones con compañeros, ¿eh? Y sobre todo en este mundo que cada vez es más multidisciplinar, ¿eh? Es decir, los profesores o vuestros tutores van a ser vuestras guías, pero vuestros compañeros son vuestros colegas, son aquellos con los cuales vais a poder proyectos juntos, e intercambiar opiniones y compartir experiencias, ¿eh? Algo que cada vez es más importante, ¿eh? Mira, veo que hay una pregunta, no en la herramienta de preguntas y respuestas, pero sí en el chat, y esta es una pregunta para Yaleasis, ¿eh? Pero que puede ser exportable también para Diego o Marina.
las dos primeras presentaciones se han hecho con porcino, ¿eh? Y aquí te preguntan, no sé si lo ves ya en Sí, sí, Excel, lo veo. Sí, ¿eh? veo, Bueno, sí. pues que si los mismos estudios que has hecho, ¿no? Pues se puede aplicar al estrés oxidativo en ovino, ¿eh? Sí, o sea, hay que tener en cuenta dos cosas y ya tú remarcabas una. El estrés es muy diferente. En nuestro caso, estamos hablando de un estrés social en cerdo, que es una especie monogástrica. Evidentemente, el estrés por calor se puede abordar también en rumiantes y de hecho hay varios grupos de investigación que lo hacen. El diseño experimental tendría que ser diferente porque estamos hablando de un rumiante donde el ecosistema ruminal es mucho más resiliente que el intestinal posiblemente y mucho más complejo también. Es otro tipo de estrés, es un estrés que está asociado al calor, pero si mi pregunta es si se puede abordar, o sea, si tu pregunta es si se puede abordar, mi respuesta es sí, pero con un diseño diferente. Al final, modular el ecosistema microbiano ruminal es algo que se puede hacer, se suele hacer sobre todo cuando los animales son más jóvenes, porque hay lo que se conoce en inglés como window of opportunity, que permite que el ecosistema es menos resiliente y por tanto la capacidad de modularlo es mayor. Pero sí se podría enfocar con un diseño diferente, insisto. Sí, bueno, yo decirte que yo estoy muy involucrado en temas de acuicultura y en acuicultura también se trabaja, ¿eh? Comentar algo que, si he hecho algo yo al principio, es hablar algo del diseño experimental, ¿eh? Y de la importancia que tiene en estos estudios de estrés de definir claramente qué es un factor estresante, ¿eh? Porque dependiendo de las condiciones ambientales y las condiciones de producción, un factor estresante puede actuar como factor estresante o no, ¿eh? Y para eso el comportamiento tiene, que es algo que no hemos abordado hoy, pero los estudios de comportamiento tienen cada vez más validez, son más complementarios con los estudios que se está haciendo hoy en día. Yo no sé si vosotros con los conejos o con los cerdos o con las aves, qué experiencia tenéis vosotros sobre estudios de comportamiento aplicado a vuestras disciplinas. En acuicultura cada vez se tiene más en cuenta. Bueno, Sí, nosotros básicamente los proyectos que mostré van de la mano con el grupo de bienestar y comportamiento animal del IRTAM. O sea, realmente es muy importante. A veces es complicado porque generar información individual de comportamiento animal, por ejemplo, en peces yo no sé, bueno, se podría hacer a escala pequeña, pero es complicado por la manera en la que se crían, ¿cierto? Pero es muy importante, claro que sí. Sí, sí. Perdón, Marina, que creo que ibas a decir algo. ahí va. Bueno, ¿puedo? Sí, 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 por favor. No, comentar simplemente que sí, que es verdad que los estudios de comportamiento cada vez son más importantes y cada vez son más importantes porque se puede medir de una manera mucho más sencilla. Antes era realmente complejo poder medir comportamiento y ahora con los sistemas de recogida automática, tanto de imágenes como por ejemplo alimentadores, sensores, pues te permite medirlos. De hecho, nosotros tenemos estudios en porcino, ahora vamos a tener en gallinas, en conejos estamos planeando, bueno, Marina lo podrá explicar mejor, donde sí que vemos que hay un comportamiento también genético, o sea, que hay un control genético importante del comportamiento y que eso afecta a los demás individuos. Eso lo estamos observando en muchos estudios. Sí, no sé si Marina o Diego quisierais Bueno, decir no, algo. los comederos automáticos, por ejemplo, es nuestra herramienta para registrar comportamiento de consumo y en función de las veces que se va al comedero o también se pueden modelizar gracias a los comederos efectos sociales que se pueden modelizar de muchas maneras, como por ejemplo el efecto del animal que tiene detrás justo después de comer. Lo que pasa es que estos comederos automáticos en conejos no están muy desarrollados. Todavía sé que hay algunos modelos en el INRA o en el IRTA y sí que han obtenido algunos resultados interesantes. Por ejemplo, creo que en el IRTA algún estudio decía que una línea de conejos que era más eficiente, eh, o sea, que el animal que ejercía presión social presión sobre los demás, que era más agresivo, él era menos eficiente, pero hacía más eficientes a sus compañeros.
porque les echaba del comedero, entiendo, o porque les hacía restringirles el alimento de alguna manera. Pero esos son estudios de IRTA. Nosotros no tenemos comedero automático y aún no tenemos la posibilidad de hacer estos estudios en conejo. No sé si, Diego, que has hecho una presentación sobre selección y has hablado algo de comportamiento en la domesticación. Si quisieras comentar alguna cosa. Bueno, yo es que trabajo más con datos genómicos no tanto con datos de campo o de laboratorio. Y también a veces puede ser un poco difícil trasladar un poco lo que yo hago con algo más aplicado. En verdad, lo que yo hago es mucho de investigación básica, lo que no quiere decir que algunos de genes candidatos que yo encuentre o que pudiese encontrar de comportamiento, pues en algún momento se puedan usar como marcador si es lo que se quiere seleccionar o incluso algún gen candidato a la reproducción. Lo que yo hago es ver eso, ver qué genes podrían explicar cambios fenotípicos que en algún momento, si se estudian, a lo mejor podrían usarse también de marcadores. A pesar de que lo mío es muy investigación básica, yo creo que en algún punto también se podría usar de alguna manera en el campo, o de manera aplicativa. Vale. Bueno, ya tenemos que ir concluyendo y pasar bueno, a la siguiente y última presentación que será sobre el máster. Y bueno, pues yo daros las gracias a los tres, a Juliaxis, a Diego y a Marina, por colaborar con nosotros para dar difusión de este programa de formación conjunto entre la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Politécnica de Valencia y el CIAN Zaragoza. Creemos que vosotros podéis ser, bueno, portadores, ¿no?, de lo que significa el máster mejor que otras personas, ¿eh? Así que os damos las gracias por ello. Y nada, pues vamos a pasar a la última parte, a intentar responder las dudas de qué es el máster, cuáles son las asignaturas que se enseñan, los objetivos, cómo está estructurado y también cómo se puede aplicar al máster y cómo se pueden solicitar becas. Yo voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar la palabra a Noelia Ibáñez, es directora del máster. Y Vale, ya. perfecto. Decidme si se comparte, por favor. Pues, a ver, ahora estoy viendo una presentación. Sí, Ahora perfecto. sí. Muy bien. Bueno, pues ya es la última parte, que es un poco para que conozcáis un poquito más el máster, que es el que ha dado fruto a estos tres maravillosos ponentes que hemos tenido hoy y a toda la investigación que han realizado. Bueno, este es el máster en mejora genética animal y biotecnología de la reproducción. En concreto voy a explicar lo que es la edición 2026-2028, pero es muy parecido a todas las ediciones. Este máster, como muy bien se ha comentado, participa la Universidad Autónoma de Barcelona, participa el CIAM de Zaragoza y participa la Universidad Politécnica de Valencia. Es interuniversitario, coordina la UPV, pero participan las dos entidades. Este año la coordinación de la UAB, la Autónoma de Barcelona, la lleva Marcela Mills. Marcela Mills y Josep María Folk van cambiando cada edición. Este año va a ser Marcela Mills. También tenemos a Andrés, que como han comentado ahora está de baja paternal, pero es el coordinador de las actividades que tienen que ver con el máster, el representante del CIAM. Y yo aquí, unos cuantos años más joven, que soy la coordinadora de las tres entidades y del máster de mejora genética. ¿Cuál es el objetivo de este máster? Aquí tenéis la dirección de la página web donde tenéis toda la información. Pero ¿cuál es el objetivo del máster? Nosotros tenemos un objetivo muy claro, que lo que queremos es formar a profesionales que sepan implementar y llevar a cabo lo que es un programa de mejora genética animal. Pero no solo eso, sino también investigar en este ámbito. Y para ello, el máster está diseñado en 2 años, de 120 créditos, es decir, 60 créditos cada año. ¿Qué significa 60 créditos? Pues son 600 horas, principalmente de formación. Más o menos hacer ese cálculo, más o menos. ¿De acuerdo?
¿Y cómo está desarrollado? Pues mira, el máster tiene 3 bloques principales. Como he comentado anteriormente, lo que es la mejora genética animal, la biotecnología, la reproducción, es una disciplina muy compleja. La mejora genética animal se tiene que abordar de varios puntos de vista y con varias disciplinas, varias áreas de conocimiento. Y por eso lo que es el máster se divide como en 3 bloques, muy interrelacionados entre sí, pero 3 bloques principales. El primero, que es la genética molecular, que se ve principalmente en 3 meses en la Autónoma de Barcelona. Los primeros 3 meses del máster, la gente tiene que trasladarse a la Autónoma de Barcelona y ahí ve todo lo que tiene que ver con la genética molecular, todas las aplicaciones biológicas, bioquímicas y técnicas que se utilizan en los programas de mejora genética animal. Posteriormente, a partir de enero, se viene a la Universidad Politécnica de Valencia y ahí vemos un bloque de asignaturas relacionado con la genética de población y la genética cuantitativa. Es como una unión entre lo que es estadística, y se empieza a entender bien lo que es estadística, y la genética. Y todo se une para aprender métodos con los que se puede llevar a cabo tanto investigaciones como programas de mejora. Y finalmente, lo que es la biotecnología y la reproducción. También se realiza en la Universidad Politécnica de Valencia y ahí lo que se enseñan son métodos para aplicar en estrategias de mejora genética, como la crioconservación, la inseminación artificial, etcétera. Entonces, son 3 bloques muy unidos que llevan a progresión desde el inicio, que es la genética molecular, la genética cuantitativa y de poblaciones, y finalmente la biotecnología reproductiva. Si vais a la página web ya tendréis con más detalle en cada uno de esos bloques que se estudia, pero así para que tengáis una visión general. Y eso es el primer año. El primer año es prácticamente muy teórico. Tenemos prácticas, por supuesto, pero os damos una gran cantidad de conocimientos, mucha materia. Son 70 créditos bastante intensivos. En el primer trimestre es en Barcelona, como hemos visto, que sería la molecular. En el segundo trimestre se ve la genética cuantitativa en la UPV y en el tercero lo que sería la biotecnología y la reproducción. Y después pasamos al segundo año. El segundo año es para mí muy importante porque el segundo año es de los pocos másters que tenéis una gran oportunidad de hacer un TFM con muchos créditos. Y la idea es que os integréis en un equipo de investigación. Esa es la idea fundamental de este máster. O sea, que os integréis completamente en un equipo de investigación y durante todo el año desarrolléis vuestro TFM. A la vez de desarrollar el TFM, también se cursan 3 asignaturas que están muy relacionadas con el trabajo fin de máster, donde se ven técnicas asociadas a la investigación, como búsqueda bibliográfica, si tú planteas un proyecto de investigación, cómo se tiene que plantear, o como técnicas estadísticas y de programación. Eso es lo que se ve en el segundo año. Eso son asignaturas soporte para hacer el trabajo fin de máster. Y ese trabajo fin de máster no tiene por qué hacerse en la Universidad Politécnica de Valencia. De hecho, hay muchos centros asociados donde se hace. Hay una parte muy importante de gente que va al CSIC de Madrid, al INIA, gente que está en el CRAC, como Diego, en la Universidad Autónoma de Barcelona, gente en la Universidad de Zaragoza, gente en la Universidad de Murcia, en otras instituciones como el IRTA. Julie Axis este año, por ejemplo, tiene a 2 personas de TFM que están trabajando con él, por cierto, están contentísimas. Y también hay centros internacionales y empresas donde se puede hacer. Por ejemplo, este año, 2 de los estudiantes de máster están en la Universidad de Georgia y una estudiante de máster está en Estados Unidos también, pero en Purdue University, en Illinois. Es decir, tenemos relaciones con grupos de investigación a nivel mundial, donde podéis ir tanto en España como fuera de España. O en empresas. Hay algunos de los estudiantes que están realizando su TFM en colaboración con empresas. Por ejemplo, con H&M sería una de las empresas. ¿De acuerdo? Es un poco para que veáis que el máster no se queda simplemente en la universidad, sino que lo que queremos es que tengáis un contacto con el sector total. ¿Y cómo son estas clases del máster? Pues pueden ser online, a veces retransmitimos en online para que se graben y tenemos
repositorios para colgar la documentación, de manera que el estudiante pueda tener siempre toda la documentación disponible. Se utilizan dos sistemas. En la UAB se utiliza el sistema Moodle y en la Universidad Politécnica tenemos una plataforma que se llama Polyformat, donde colgamos todo el material necesario y donde nos comunicamos con los estudiantes. ¿Dónde tenéis todas las informaciones de las asignaturas? Porque yo lo he explicado a grosso modo, a bloques muy grandes. Si queréis ver todas las asignaturas, en qué consiste, en su guía docente, de qué tratamos, si vais a la página del máster, aquí en currículum, si picáis en currículum, tendréis courses y horario. En courses, ahí tenéis todo lo que son las asignaturas una por una, explicando lo que se da en cada una. Y aquí tendríais el horario para ver cuál sería el horario del año que viene. ¿Qué aviso? Todavía no está subido. En un mes estará subido el horario de todas las asignaturas. Y por supuesto hay becas, que ahí os lo puede explicar mejor Bernardo, pero el CIAM tiene becas disponibles para los países de la cuenca mediterránea y los países árabes. Sí, pues yo, si me permites, Sí, por favor, continúo. continúa en esta parte. Sí. Y bueno, deciros que una de las participaciones más significativas que tiene el CIEM, nosotros somos un centro internacional de ámbito mediterráneo cuyo objetivo principal es la cooperación a través de la formación universitaria y de posgrado y continua de profesionales en temas de agricultura, agroalimentación, ganadería, pesca, acuicultura en sentido amplio, para países mediterráneos. Bueno, nuestros esfuerzos de becas van fundamentalmente para candidatos que vengan de países pertenecientes al CIEAN no europeos. Es decir, puede pedir un español, un italiano, un griego, un portugués una beca, la puede pedir, pero en el momento que haya algún candidato que está bien de Egipto, de Marruecos, de Argelia, pues le vamos a dar prioridad a ellos. Estos son temas de principios. Y bueno, nuestras becas lo que cubren es la matrícula, una cantidad mensual que os permita vivir. En estos momentos me parece que acabamos de subir a 875 euros al mes y un seguro de asistencia médica completo, además del seguro de accidentes que siempre las instituciones que trabajan en formación están obligadas a proveer. ¿eh? Deciros que también tenemos una colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y algunos países del norte de África que no sean miembros del CIAN, pero sí que sean de interés para la cooperación española del norte de África, también pueden beneficiarse de la beca. Un ejemplo sería Mauritania o Palestina, por ejemplo, si se diera el caso. Hay una fecha clave a tener en cuenta y es que los candidatos que quieran pedir estas becas tienen que hacerlo en nuestra plataforma. Allí tenéis la dirección. Yo antes en el chat he puesto la información que nosotros tenemos, que también ponemos sobre el máster, en la web del CIAM, y a partir de allí podéis resolver algunas dudas y también acceder a la aplicación que tenemos nosotros para solicitudes de beca. A ver, una cosa muy importante. Si vosotros pensáis que son poco elegibles para las becas, pues un español, un italiano, pues alguien que venga, yo que sé, del Reino Unido, pues no pedir la beca, ir directamente a presentar la candidatura a través de la universidad. No perdáis el tiempo solicitándola a través del CIAM, porque no sabemos por experiencia que tenemos siempre muchas solicitudes de beca y no vas a tener oportunidades. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Nosotros buscamos pues alumnos que tengan buenas notas, vamos a mirar mucho el expediente académico, que tengan conocimientos de
de idioma, con eso hacemos una preselección y finalmente pues hacemos unas entrevistas antes de hacer la selección final. ¿Eh? Entonces buscamos personas que estén altamente motivadas pues a dar un salto en su formación, ¿eh? Y que quieran hacer este máster. ¿Eh? Deciros también que este año tenemos una colaboración con el CSIC INIA. ¿Eh? El CSIC es digamos, el equivalente de la Agencia Nacional de Investigación Española y el INIA es un Centro Nacional de Investigación en Agricultura y Agroalimentación que pertenece al CSIC y ese acuerdo pues, nos permite también dar alguna beca a alguna persona que ya no sea ni del Mediterráneo ni del norte de África. ¿Eh? Así que aquellos que puedan venir de Hispanoamérica, lo que nosotros, o países que son de interés para la cooperación española, que normalmente es Hispanoamérica, algunos países africanos, Mauritania, Senegal, Mozambique y algún país asiático, el único Filipinas. ¿Eh? Esos son, digamos, los países de interés, pues podrían solicitar esta beca. De nuevo, tienen que hacerlo a través de la página web que tenéis aquí indicada y antes del 10 de mayo. ¿Eh? Estas son becas que nosotros gestionamos. Pero veo aquí también, y es importante recordar, que aquellos que vayáis directamente al programa bueno, a la aplicación sin estas becas, recordaros que el sistema español de formación universitaria da becas de movilidad a los alumnos, algo que suele ser muy importante en el segundo año. Noelia os ha explicado que a través de estas redes de profesores e instituciones colaboradoras, bastantes alumnos sí que suelen ir a otro lugar. ¿Eh? Y yo creo que esto también es importante destacarlo, ¿no, Noelia? Sí, es importante porque estas ayudas del segundo año pueden darle la oportunidad de hacer su TFM y que y que en parte tengan una beca para poder realizarlo con más comodidad, Sí, un soporte financiero. De todas maneras, aquí también, si queréis en la página web, también hay información de la UPV donde dicen diferentes becas a las que pueden aplicar o solicitar becas para hacer el máster, tanto del primer año como del segundo. muy bien. ¿De No sé acuerdo? si Noelia, hemos comentado el tema del idioma. No, eso no lo hemos comentado, lo que daba para el final. Ah, El idioma es importante, es muy importante, porque aunque no pedimos un título oficial de B2 y B1, es muy importante porque es en castellano. Algunas de las conferencias son en inglés, pero todas las clases que se imparten, todo es en español. Con lo cual, dominar el español es importante para poder llevar a cabo con éxito el máster. sí, La parte buena al CIAM es que formáis, hacéis un curso a los becados, pero aquellos que no estén becados y vengan directamente al máster, es muy importante que dominéis el español. sí. Bueno, comentaros que, a ver, por experiencia, nosotros, a ver, os he comentado que buscamos alumnos que tengan buen expediente académico, que tengan conocimientos de idiomas, y cuando hablamos de conocimientos de idiomas, lo que esperamos es, si son alumnos del norte de África, que tengan conocimientos de inglés, puesto que mucha documentación del máster va a estar en inglés, y en ocasiones, si tratáis con algún profesor o algún investigador extranjero, pues el inglés es el idioma de referencia. ¿Cómo se aprende español? Aquellas personas que necesitan aprender español. Bueno, pues aquellos que sean seleccionados con becas del CIAN pueden seguir un curso intensivo durante los meses de julio, agosto y septiembre. Son 3 meses o casi 3 meses. En esos 3 meses nosotros por experiencia sabemos que un alumno puede alcanzar el nivel B1. ¿Eh? Y esto pues lo exigimos nosotros para ese alumno que hemos seleccionado, bueno, pues que vaya a Valencia con ciertas garantías.
Sabemos que sería mejor tener un nivel un poco más alto, un nivel B2, pero el tiempo que disponemos son esos 3 meses, que normalmente coincide con que los alumnos hayan terminado sus estudios universitarios o de ingeniero agrónomo en sus países de origen y puedan dedicarse a aprender español. Con eso sí que os comento que los primeros meses pues, son un poquito difíciles. Es un cambio cultural, un cambio de idiomas y bueno, pero sabemos por experiencia que vais a encontraros con compañeros que os van a ayudar, con profesores que os van a ayudar y cada vez disponéis de más herramientas para poder aprender español mejor. Y entonces deciros que esto no lo veáis como un hándicap, sino todo lo contrario, como una gran oportunidad para aprender un idioma que es de los de mayor importancia en estos momentos a nivel mundial.